señoritas. En esta oportunidad continuaremos con lo que es los compuestos ternarios, pero nos ocuparemos de los compuestos ternarios ácidos. ¿Quién en nuestra vida no hemos tomado un jugo de naranja o hemos sentido el sabor de un limón? Este es la característica principal de un ácido, ¿sí? Pero nosotros nos abocaremos al estudio de los ácidos, tanto aquellos que se forman especialmente con los no metales, ¿sí? Ya habíamos hablado de ácidos hidrácidos anteriormente y estos se formaban con el hidrógeno y el no metal con su valencia negativa. Pero en esta oportunidad hablaremos de los ácidos oxácidos o oxiácidos. Estos se caracterizan por tener hidrógeno, no metal y oxígeno. Por esta clase nos limitaremos a realizar la notación de dos formas. En forma directa, como ya sabemos, realizando solo la fórmula, y en forma de reacción. Algo que tenemos que tener en cuenta que es en reacción es que siempre se debe igualar la ecuación química, ¿sí? Tanto para el lado de los reactivos como en el lado de los productos. Entonces te invito que ahora juntos aprendamos cómo se escriben las fórmulas de los diferentes ácidos oxácidos. Los oxácidos son también denominados compuestos ternarios porque están compuestos de 3 elementos. Entonces tenemos que recordar que existen dos tipos de compuestos ternarios, los básicos o también llamados hidróxidos y los compuestos ternarios ácidos o también llamados ácidos oxácidos. El apartado de hoy veremos los ácidos oxácidos. Debemos recordar que un compuesto básico se caracteriza por tener el oxidrilo -1. En cambio, un compuesto ácido tendrá como característica al hidrógeno +1. Eso quiere decir que ¿qué son realmente los compuestos ternarios ácidos? Como dijimos, a estos también se los llama ácidos oxácidos o oxiácidos. ¿Por qué? Porque están compuestos de hidrógeno y a la vez de oxígeno, pero no formando un radical, sino estos ya vienen separados. Veamos. ¿De qué están compuestos entonces? De hidrógeno, del no metal con su valencia positiva y por último el oxígeno. Esa es la estructura de un ácido oxácido. Ahí tienen a los 3 elementos que siempre deben ir en ese orden: hidrógeno, no metal y oxígeno. Empecemos con la notación, que es notación, escribir la fórmula. Entonces, para escribir la fórmula de un ácido oxácido debemos seguir ciertas reglas, pero en esta ocasión las reglas se darán según la valencia positiva de los no metales. Entonces, ¿qué veremos? Que los no metales tienen dos tipos de valencias positivas. Entre ellas tenemos valencias pares y también tenemos valencias impares. Debo clasificar a las valencias en esos dos grandes grupos, en valencias pares e impares. ¿Qué quiere decir esto? A ver, empecemos con los ejercicios. Dice, ¿cuáles son los no metales de valencia par? Entre ellos tenemos al azufre con +2, +4 y +6. Las 3 valencias son pares. Luego tengo al selenio con +2, +4 y +6. Al teluro con +2, +4 y +6. Al carbono con +2 y +4. Y al silicio con +4. Todos estos metales tienen valencia par.
pasa entonces cuando los no metales tienen valencia par? ¿Cómo se escribe un ácido oxácido? Dice que se escribe primero al hidrógeno, ahí lo voy a tener, seguido del no metal. En este caso voy a elegir el no metal, que es el azufre. Y luego coloco a él oxígeno. ¿Sí? Siempre la secuencia: hidrógeno, no metal y oxígeno. Yo sé que el azufre, como lo vimos anteriormente, tiene 3 valencias, más 2, más 4 y más 6. No puedo hacer con las 3 valencias al mismo tiempo. Entonces lo que hago es elegir una y las demás las descarto. Esa será la valencia con la que trabajará el no metal. Por eso la coloco encima de él. El siguiente paso dice: como su valencia del no metal es par, se debe colocar un subíndice 2 al hidrógeno. Y ahí tienen. Siempre y cuando la valencia del no metal sea par, el subíndice es 2. ¿Sí? Continuemos. ¿Qué dice? El subíndice 2 se suma con la valencia del no metal. Entonces yo digo 2 más 4 me dará 6. ¿Sí? Lo sumamos. ¿Qué más viene? El resultado obtenido se dividirá entre 2. 6 dividido entre 2, yo tendré 3. Y el resultado obtenido lo colocaremos como subíndice al oxígeno. Eso quiere decir que el 3 se irá para el oxígeno. Entonces la fórmula quedará de esta forma: hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 3. ¿Sí? Tengo que sumar la valencia con el subíndice 2, el resultado dividir entre 2 y colocar lo que me toque a el oxígeno. Continuemos con otro ejemplo. ¿Qué hacemos? Escribimos al hidrógeno. Ahora voy a elegir al teluro y por último al oxígeno. ¿Qué voy a hacer con el teluro? De las 3 valencias que tiene, yo elegiré a una. En este caso, al 6. Las demás la pueden hacer en otros ejercicios. ¿Sí? Cuando tengo la valencia, veo que esta es par. Entonces coloco un 2 al hidrógeno. Sumo el 2 del hidrógeno con la valencia. Esto me dará 2 más 6, 8. Ese 8 lo divido entre 2 y el resultado me dará 4. El 4 será el subíndice del oxígeno. Y todo lo que borro, que mi fórmula me quede: hidrógeno 2, teluro 1, oxígeno 4. Sigamos con los ejemplos. Ahora voy a seguir el mismo camino. Coloco al hidrógeno, el no metal elegido ahora será el carbono y por último el oxígeno. El carbono tiene 2 valencias. En esta oportunidad trabajaré con más 2. Lo demás desaparece. La valencia para el carbono será más 2. Como es una valencia par, yo debo colocar un 2 al hidrógeno. Este 2 del hidrógeno lo sumaré con la valencia y me dará 2 más 2 igual a 4. El 4 será dividido entre 2 y me dará un resultado de 2. Este 2 se colocará como subíndice a el oxígeno, quedando la fórmula hidrógeno 2, carbono 1, oxígeno 2. Ese es un ácido oxácido. Como vimos, todos los ejemplos eran con valencia par.
Pero, ¿qué pasa si el no metal tiene valencia impar? ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Tengo al cloro con valencia 1, 3, 5, 7, al bromo con 1, 3, 5, 7, al yodo con 1, 3, 5, 7, todos impares, al astato de la misma forma, al nitrógeno con más 3 y más 5, al fósforo con 3 y 5, al arsénico 3 y 5, antimonio también 3 y 5, y por último al boro con más 5. Si ustedes ven, estos elementos se caracterizan por tener valencias impares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se harán los ejercicios cuando el no metal tiene valencia impar? Realizaremos los mismos pasos. Se escribimos primero al hidrógeno, luego al no metal y por último a el oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver. El cloro tiene 4 valencias. Yo elegiré en este caso la mayor, que es más 7. Las demás las haré después. Entonces la valencia será más 7. Si la valencia es impar, se debe colocar 1 al hidrógeno. Ya no 2, sino 1. Ese 1 sigue el mismo procedimiento. Se sumará con la valencia. 1 más 7 nos dará 8. Este 8 debo dividirlo entre 2. Entonces, este será 4. Y el 4 irá como subíndice a el oxígeno, quedando la fórmula hidrógeno 1, cloro, oxígeno 4. Como el 1 se sobreentiende, entonces no es necesario escribirlo y la fórmula quedaría de esta forma. Continuemos con un siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Escribo hidrógeno, al no metal esta vez haré con el nitrógeno y por último al oxígeno. El nitrógeno tiene 2 valencias. Elijo una de ellas que será más 5. Lo coloco encima del no metal. Como la valencia es impar, debo colocarle 1 al hidrógeno. Sumo este 1 con la valencia y me dará el resultado igual a 6. El 6 se debe dividir entre 2 y el resultado será 3. Y este 3 irá como subíndice hacia el oxígeno. ¿Sí? Pero como el 1 se sobreentiende, no es necesario escribirlo. Entonces la fórmula será hidrógeno 1, nitrógeno 1 y oxígeno 3. Por reacción. Todo lo que hicimos anteriormente fue por el método de la fórmula directa. Ustedes saben que por reacción es necesario sumar ciertos compuestos. Entonces, por reacción. Por reacción, para obtener un ácido oxácido, lo que debo sumar es un anhídrido más agua. Entonces acá nos surge la incógnita de qué es un anhídrido. Ya lo habíamos visto. Un anhídrido es la combinación de un no metal más oxígeno. Entonces yo trabajaré con el bromo. Tiene 4 valencias, pero trabajaré con la más pequeña, que es más 1. Ya tengo al no metal que me pide el anhídrido. Aquí está. Entonces a su lado debo colocar a el oxígeno. Y cuando coloque al no metal y el oxígeno, tendré un anhídrido. Coloco al oxígeno, siempre con su valencia menos 2, y procedo a intercambiar valencias. El 2 del oxígeno irá al bromo y el 1 del bromo irá hacia el oxígeno, pero no es necesario escribirlo.
A este anhídrido hipobromoso le sumaré agua, H2O, y me dará un ácido oxácido. ¿Qué se hace para escribir la forma de reacción? Vean. Lo que primero hago, el elemento que debe ir primero es el hidrógeno. Me fijo cuántos hidrógenos hay adelante. Hay 2. Entonces ese 2 se copia en la parte de atrás. Quedará de esta forma. Ahora me fijo al no metal. Lo escribo, bromo. Y nuevamente me fijo cuántos no metales hay. 2. Este se coloca ahí. Y termino con el oxígeno. Para hacer el oxígeno sumo. Aquí tengo 1 más este 1, yo tendré 2. Y ese 2 lo coloco hacia el oxígeno como subíndice. ¿Qué tengo que ver? Si los 3 son pares, pero si los 3 se puede simplificar para que la fórmula me quede de la siguiente forma. La mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1 y la mitad de 2, 1. ¿Sí? Como el 1 se sobreentiende, no es necesario escribirlo. Sabemos que está ahí. Pero ahora, ¿qué viene cuando es un mecanismo por reacción? Siempre tengo que recordar lo siguiente, que se debe igualar. Tanto en el miembro número 1 como en el miembro número 2. Entonces, procedo a la igualación. ¿Qué elementos hay? Hidrógeno, bromo y oxígeno. Empiezo a contar. Digo, hidrógenos. Este es el miembro 1 y este será el miembro número 2. ¿Cuántos hidrógenos existen en el miembro 1? Yo tengo acá 2, entonces escribo 2. ¿Cuántos hidrógenos existen en el miembro 2? Solo hay 1. 1. Desigual. Comienzo ahora con el bromo. Tengo 2 bromos. Y al otro lado solo tengo 1. También está desigual. Ahora el oxígeno. 1 más 1, tengo 2. Y en el miembro 2 solo tengo 1, quedándome la ecuación desigual. Como veo, la desigualdad es en el miembro 2. Todos tengo 1. ¿Con qué número puedo multiplicar para que este 1 se convierta en 2? Sí, excelente. El número es el 2. Pero este 2 no puede venir acá distribuido en todos. Solo debe venir en la parte de todo el compuesto. Entonces quedará de esta forma. ¿Para qué? Para que este 2 multiplique con el hidrógeno, multiplique con el bromo y a la vez multiplique con el oxígeno. Entonces, ¿cómo nos quedará el ejercicio? Yo digo, ¿cuántos hidrógenos hay en el miembro 1? 2. Anoto el 2. ¿Cuántos hidrógenos en el miembro 2? 2 por 1, 2. ¿Cuántos bromos? Acá tengo 2. Entonces anoto acá 2. ¿Y cuántos bromos en el segundo miembro? 2 por 1, 2. Oxígenos. Sumo 1 más 1, 2. Y en el otro lado, 2 por 1, también tendré 2. Completando de esa forma una correcta igualación. Continuemos. Vamos a escribir nuevamente el anhídrido. Elijo un no metal, el cloro. Para este ejercicio trabajaré con su mayor valencia, que es +7. A su lado le coloco el oxígeno.
valencia menos 2. Intercambio las valencias, 2 y 7. A este anhídrido le sumo agua. Entonces, el ácido oxácido, ¿cómo se escribe? Escribo primero al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos veo? Aquí está un 2. Entonces le coloco 2. Ahora el no metal, que es el cloro. ¿Cuántos cloros hay? 2. Se coloca también de esa forma. Y por último, a el oxígeno. Sumo 7 que tengo acá más 1 del agua, tendré 8. Como todos son pares, se puede simplificar. La mitad de 2, 1, de 2, 1 y de 8, 4. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Subiendo los subíndices, el 1 se sobreentiende y el 4 irá como subíndice para el oxígeno. ¿Qué es necesario para hacer una reacción? Igualar. Entonces digo en el miembro 1 y 2 los elementos hidrógeno, cloro y oxígeno. Comienzo. ¿Cuántos hidrógenos hay en el primer miembro? 2. ¿Cuántos hidrógenos en el segundo miembro? 1. Desigual. ¿Cuántos cloros en el primer miembro? 2. Y en el segundo miembro solo tengo 1. Cantidad de oxígenos en el primer miembro. 7 más 1, 8. Y en el segundo miembro solo tengo 4. También desigual. ¿Por qué número puedo multiplicar? Por 2. Ya saben que el 2 siempre debe ir adelante de la fórmula. ¿Para qué? Para que éste se pueda distribuir a todos los elementos que están atrás. Entonces será hidrógenos. Acá tengo 2. Coloco en el otro miembro 2 por 1, 2. Cloros. Tengo 2. Y en el otro miembro tendré 2 por 1, 2. Oxígenos. 7 más 1, 8. Y en el segundo miembro, 2 por 4, 8. Quedando de esa forma igualada nuestra reacción. Sigamos viendo más ejemplos. Ahora vamos a hacer con el no metal, que es el azufre. Su valencia, más 6. A su lado el oxígeno, menos 2. Intercambio las valencias. Este 2 vendrá al azufre y este 6 a el oxígeno. Como ambos son pares, puedo simplificar. La mitad de 2 será 1 y la mitad de 6 será 3. Este 3 es para el oxígeno y como el 1 se sobreentiende, puedo borrarlo. Quedando la fórmula azufre 1, oxígeno 3. A esto se le suma agua, H2O, y me dará el resultado. ¿Cuántos hidrógenos yo tengo en mi fórmula? 2. ¿Cuántos azufres tengo en mi fórmula? Solamente 1. Oxígenos, 3 más 1, 4. En este caso no puedo simplificar. ¿Por qué? Porque este es par y aquí tengo un número impar que es el 1 y este es par. Para simplificar, los 3 deben ser pares. Y aquí nos está haciendo fallar el azufre. Como no se puede simplificar el 1, entonces la fórmula queda ahí. Y empiezo a hablar. Digo, ¿cuántos hidrógenos tengo en el primer miembro? 2. Y en el segundo miembro también veo que es 2. Azufres. Tengo acá 1 y en el segundo también
1. Oxígenos, 3 más 1, 4. Y en el segundo miembro también 4. Como vemos, esta ecuación se ha igualado sin ningún coeficiente. Entonces, sigamos. Ahora vamos a realizar con el carbono. Carbono 4, oxígeno menos 2. Intercambio las valencias. Entonces yo tendré este 2 para el carbono y este 4 para el oxígeno. Las simplifico. La mitad de 2 será 1 y la mitad de 4 será 2. El 2 para el oxígeno y como el 1 se sobreentiende, puedo borrar. Y la fórmula quedará de esta forma. CO2 o dióxido de carbono. Le sumo H2O. Entonces yo digo, hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Carbono. ¿Cuántos carbonos tengo acá? Solamente tengo 1. Y oxígeno. 2 más 1 tendré 3. Nuevamente no se simplifica porque son números impares. Solo tengo un número par y los demás son impares. Entonces no se puede simplificar. Empiezo a igualar. Digo, ¿cuántos hidrógenos tengo en el primer miembro? 2. Lo anoto. Y en el segundo miembro también tengo 2. Carbonos. En el primer miembro, como acá no hay nada, se asume que es 1. Y en el segundo miembro, como tampoco veo nada, es 1. Oxígenos. 2 más 1 tendré 3. Y en el segundo miembro también será 3. En este tipo de ejercicio también puedo ver que no utilizo un coeficiente para la igualación. En esta clase nos encargamos entonces de escribir lo que son las diferentes fórmulas, las dos formas que existen para escribir las fórmulas de los ácidos oxácidos. Siempre una fórmula química se puede escribir de dos formas, en forma directa y en forma de reacción. En este capítulo vimos cómo se escriben estas fórmulas. Y quiero terminar con la siguiente frase, que dice, ser felices en la vida es lo más importante y lo mejor para crear felicidad es la amistad. No nos olvidemos de que todos somos amigos, de que cuando pase todo esto, sabemos que nos tendremos nuevamente los unos a los otros. Tengan ustedes un muy buen día.